los está relacionado con las inversiones o los inversionistas que quieran hacer, valga la redundancia, sus inversiones en el país. Bueno, pues para poner en perspectiva este tema, nos acompañan dos economistas esta mañana, Douglas Montero y Gerardo Corrales. Vamos a ver, ¿por qué hay tantísima expectativa de que hoy, 23 de octubre, Moody's va a hacer una revisión, va a colocar en revisión las calificaciones de emisor a largo plazo del gobierno de Costa Rica y las calificaciones de bonos no garantizados? En términos sencillos, ¿qué significa eso? Los micrófonos son de ustedes. Buenos días, Gerardo Corrales. Buenos días, Douglas Montero. Buenos días, doña Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que hay que entender es quiénes son estas calificadoras de riesgo. En el mundo hay el 95% del mercado de calificación de riesgo lo acaparan estas tres compañías principalmente, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Sin embargo, estas calificadoras no son neutrales. Si nosotros observamos, el principal conglomerado propiedad que es dueño de Moody's en este momento también es propietario de una serie de empresas muy poderosas como Coca-Cola, Heinz, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Y el mismo ex vicepresidente de Moody's ha reconocido públicamente que lo que más importa en sus estudios no es tanto la objetividad de sus calificaciones de riesgo, sino la satisfacción de sus clientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas calificadoras, en conjunto con estas empresas que tienen poder político, económico y comunicacional, se califican, se pagan y se dan el vuelto. Hay que recordar en la historia qué ha provocado Moody's y qué han provocado las calificadoras de riesgo. Veamos el caso del 2008, antes de la crisis financiera internacional, Moody's y estas calificadoras Standard & Poor's le daban la máxima calificación de riesgo AAA a los bonos basura que inundaban Wall Street en su momento y que inflaron la burbuja de las hipotecas subprime y que generó la crisis financiera del 2008. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque esta crisis financiera del 2008 generó una contracción económica mundial, eso afectó a nuestro país, Costa Rica, y entonces esa crisis provocó que Costa Rica tuvo que hacer política contracíclica en su momento para hacerle frente a la crisis económica internacional. Se redujeron los ingresos del gobierno y nace coyunturalmente el déficit fiscal a partir del 2008, cuando don Oscar recibe el país con un superávit del 0.4 y entrega un déficit del 5.3%. Entonces, estas calificadoras de riesgo que le daban una AAA a estos bonos basura tóxicos que provocaron la crisis del 2008 y que esa crisis también provocó el déficit fiscal en alguna medida que hoy estamos viviendo, son las que van a venir a calificarnos, las que van a venir ¿qué, a decir Montero? Que eso es muy importante, porque estas calificaciones no son específicamente técnicas, no son estrictamente un cálculo sobre el riesgo, la capacidad de pago que tenga el país, sino es calificaciones cualitativas en torno a un programa de aplicación de política económica. Ellos lo que vienen a evaluar no es si Costa Rica va a bajar el déficit fiscal, lo que viene a evaluar es si Costa Rica está aplicando las políticas neoliberales de desmantelamiento de los servicios públicos sociales, y en función de si las está aplicando o no, entonces van a darle una calificación positiva o una calificación negativa al país, porque nuevamente lo que interesa no es si se reduce el déficit fiscal. Es un aspecto ideológico sobre aplicación de política económica. Bueno, esta es una lectura sobre lo que vienen a hacer y vienen a... ¿Qué dice Gerardo Corrales? Porque también tiene que ver con el grado de inversión. ¿Es así o no? ¿Qué dice Gerardo Corrales? Buenos días. Sí, efectivamente, las agencias calificadoras de riesgo son empresas que tienen una metodología que cada una de ellas publica en sus sitios de internet, en donde evalúan no solamente aspectos cuantitativos, indicadores financieros económicos, sino también aspectos cualitativos. ¿Para qué? Para poder medir la probabilidad de cumplimiento de pago de las obligaciones de los emisores, que pueden ser privados o pueden ser soberanos. En el caso particular de Costa Rica, su deuda está siendo revisada precisamente el día de hoy, lo cual significa que están sometiendo a un comité una evaluación de la capacidad de pago de los bonos del gobierno de Costa Rica, siendo que hoy la calificación que se tiene es AA-. Estas compañías tienen un rating o una escala en donde la mejor nota es AAA. AAA no hay duda de la capacidad de pago de las obligaciones, ahí se va bajando a BBB. ¿Capacidad de pago de obligaciones de quién? ¿Del gobierno de Costa Rica? Del gobierno o de emisores privados. En este caso en particular, lo que va a revisar Moody's es si el gobierno de Costa Rica tiene una alta, tiene una media o tiene una baja probabilidad de cumplimiento de sus obligaciones en términos de repago, amortizaciones de la deuda
e intereses. Estamos hablando de la deuda del gobierno central. Del gobierno central. De los bonos que emite el gobierno central. Pero claro, cuando se califica la deuda del gobierno central, también la deuda de las entidades autónomas, por ejemplo el ICE, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, haciendo el mismo riesgo soberano, se ven afectadas. Y la gran duda es si nos van a hacer un downgrade, que se llama, o una reclasificación hacia abajo. Hacia la baja. Lo cual implicaría que Costa Rica pierde su categoría de doble y baja a la categoría de una sola B. En este caso la duda es si es un B más o si es una B simple, o incluso hay bancos de inversión del exterior como Barclays, que es un banco inglés que recientemente recomendó vender los bonos del gobierno de Costa Rica y pasarse a comprar bonos del Salvador, que tiene una categoría de riesgo incluso peor. La categoría de riesgo del Salvador hoy es triple C+, lo cual podría estar anticipando la reclasificación. Podría ser más severa porque estas agencias vienen advirtiendo al gobierno que hay un problema mayor, que es el déficit fiscal, y que no ha habido capacidad institucional de tomar las medidas, ya sea de aumento de ingresos o recorte de gastos, para cerrar el hueco del 7.5% que el Banco Central prevé en las finanzas públicas Mucha gente este se año. preguntará, ¿y quién compra nuestros bonos? ¿Y por qué es importante comprar nuestros bonos? Y entonces, ¿para qué sería importante esta calificación? Y hay una apreciación de Douglas de que Montero, en el sentido de que, bueno, ellas no necesariamente vienen a calificar, sino que se meten en otros ámbitos, era lo que vos decías. Y el economista Gerardo Corrales también decía que hacen una evaluación cuantitativa y cualitativa. O sea, básicamente hoy vienen a decirnos, Moody's, cómo están nuestros bonos, básicamente. Y qué paso se ha dado para aliviar el déficit fiscal. Es eso. Sí, vamos a ver, en alguna medida, porque hay que tener en cuenta que no es estrictamente la capacidad de pago del país lo que están midiendo, porque si nosotros observamos países como Estados Unidos o Japón, que tienen deudas públicas más altas que toda su producción nacional, tienen calificaciones mejores que Costa Rica. ¿La de nosotros es más alta que nuestra producción nacional? No, vamos a ver, el nivel de deuda pública de Costa Rica es superior al 50% del PIB. La de Japón y Estados Unidos es superior al 100% del PIB. La de Japón es superior al 200% del PIB. El nivel de deuda pública de Japón. Pero estos países reciben calificaciones más altas que Costa Rica. Y Costa Rica tiene mejor capacidad para honrar sus deudas en este caso. Esos países no tienen capacidad para honrar sus deudas. Lo que pasa es que lo que se viene a evaluar, como bien lo dijo don Gerardo, son aspectos cualitativos que muchas veces tienen más peso en la función de evaluación de una calificadora de riesgo. Son como un grupo de qué? Son un grupo de analistas. No, son un grupo de analistas. Un grupo de analistas que dan sus opiniones subjetivas. Pero de eso depende todo el movimiento en el mundo. Que eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso porque bajo intereses económicos muy poderosos, mediáticos, de empresas que son propiedad de grandes empresarios, vienen a evaluar la política económica y social de un país que no se puede definir soberano cuando se le impone desde el exterior, desde estas empresas que no califican técnica y rigurosamente la capacidad de pago del país, sino que lo que vienen es a hacer una evaluación cualitativa en torno a las políticas económicas que se están tomando. Y pongo el caso nada más del combo fiscal. El combo fiscal no ataca las causas estructurales del déficit fiscal. El combo fiscal, en 2 años estaríamos buscando otra reforma fiscal para hacerle frente o más financiamiento o organismos financieros internacionales. Ellos no vienen a evaluar si las causas del déficit se están eliminando, están evaluando si se está aplicando un programa de política económica que desmantele el Estado Social de Derecho y que permita la apertura de muchos sectores que antes los brindaba el Estado como un servicio público social, y que entonces ahora pueda ser el sector privado el que incorpore y se apropie de toda esta prestación de servicios públicos sociales. Más que técnica y rigurosa, es una calificación cualitativa, subjetiva y ligada a poderes políticos y económicos. Pero vienen a evaluarnos y de eso va a depender ¿qué? ¿Qué depende de esta evaluación? Efectivamente, los Corrales. Inversionistas, especialmente los inversionistas que se llama institucionales, que son los fondos de pensión, los fondos de inversión, las compañías de seguros, toman en cuenta estas calificaciones porque incluso a la hora de exigir sus requerimientos de patrimonio, los reguladores también se fundamentan en estas calificaciones. Un banco, si invierte en títulos AAA, tiene que dedicar menos capital
congelar menos capital en esas inversiones que referentes a inversiones de mayor riesgo, como es el caso de Costa Rica. Por lo tanto, estas calificaciones son determinantes para poder medir el acceso al crédito interno y externo, como también a qué tasa de interés, a qué costo. Entre mayor sea el riesgo de cumplimiento de pago, entre menor sea la calificación de riesgo que nos den, más difícil va a ser que estos inversionistas tengan apetito por los bonos costarricenses o van a exigir rendimientos o tasas de interés más altas, como es lo que se especula, claro, para poder tomar ese riesgo país. Y no solamente los inversionistas, sino que también las compañías que están evaluando invertir en países ahora están tomando en consideración estas calificaciones de riesgo, porque de una u otra manera les dan información no solamente sobre razones financieras, crecimiento del Producto Interno Bruto, exportaciones, flujo de caja, nivel de deuda, sino que también les da información de la organización institucional que tiene el país para tomar ágilmente sus decisiones. Entonces, mucho de la inversión extranjera directa depende también, y en el caso particular de Costa Rica esto es fundamental, porque la balanza de pagos en los últimos años se ha venido sosteniendo en función de esas entradas de inversión extranjera directa que oscilan más o menos 3.000 millones, 3.500 millones para financiar los déficits que hay de las importaciones respecto a las exportaciones. Por eso hay mucha expectativa de lo que vaya a suceder con esta revisión de Moody's, que en el mejor de los casos mantendría la calificación en BB-, pero que en mi opinión personal yo creo difícil por todo lo que se ha mencionado, y que el mercado estaría esperando una reclasificación a la baja, en cuyo caso esto sería crítico, porque hay que recordar que el Ministerio de Hacienda se encuentra en este momento tratando de captar recursos vía un mandato de colocación de bonos de deuda interna. Muchos de los compradores son inversionistas extranjeros y esas ofertas vencen este viernes, donde la ministra de Hacienda pretende captar 800 millones de dólares, que es la plata que le ingresaría para poder pagarle al Banco Central las letras del Tesoro que vencen a fines de diciembre. Y que tiene 3 meses exactamente de plazo. Claro, si esto no se da, el problema de flujo de caja sería serio. Vamos a ver si comprendo. El problema es que ellas nos van a calificar y de eso dependerá el grado en que tengamos que nosotros, más bien el grado en que ellos van a pedir intereses para comprar bonos nuestros. Y el monto. Y el monto. El monto que van a ofertar. Y el plazo, o sea, monto, plazo, tasa de interés, está en función mucho de estas calificaciones de riesgo. Pese a las dudas que planteaba Douglas Montero sobre el rol que han jugado estas mismas calificadoras a lo largo de la crisis fiscal, la crisis económica, perdón, que se generó en el 2008. ¿Ok? Pero bueno, es decir, hay dudas y sé que hubo sanciones por parte de los Estados Unidos, pero ellas son las que siguen calificando. Sí, ahora, la gente preguntará, y ya hay comentarios que ustedes dos han generado, señores economistas, ya los vamos a leer. La duda que hay es, ¿qué relación tienen estas calificadoras? Hoy, 23 de octubre, Moody's viene. Hoy se esperaba en segundo debate, el proyecto está en consulta ante la Sala Constitucional. Había dudas también de si se le podía dar o no ese segundo debate, pero lo cierto es que coinciden muchas cosas. ¿Cuál es la relación que tiene esto con el proyecto fiscal finalmente? Sí, vamos a ver, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos condenó a pagar 1.300 millones de dólares a Moody's por la falsificación en la calificación de riesgo de estos bonos tóxicos, los famosos CDO, que provocaron la crisis del 2008. Pero ahora, veamos una cosa, las calificadoras de riesgo tienen un poder gigantesco sobre el mundo, deciden quién obtiene o no obtiene capitales y financiamiento en este mundo. Entonces, si nos recalifican hacia la baja la calificación, efectivamente se va a complicar en alguna medida para Costa Rica obtener los recursos necesarios. Pero ahora, no solo el financiamiento es la única forma en que Costa Rica se puede sostener su Estado Social de Derecho. El
otro principal pilar de sostenibilidad son los ingresos del gobierno. Y si nosotros observamos, los ingresos del gobierno están creciendo al 1% tan solo. Y si lo comparamos con los impuestos. Los ingresos tributarios del gobierno, los ingresos por impuestos están creciendo al 1% cuando el año pasado, en estos mismos 8 meses y 9 meses, estaban creciendo al casi 6%. O sea, entonces tenemos una contracción en el crecimiento de los ingresos que inclusive si lo comparamos agosto de este año con agosto del año anterior, se están contrayendo los ingresos tributarios. Eso es peligrosísimo para la sostenibilidad fiscal, y esa contracción y esos ingresos tributarios que no alcanzan es principalmente por altísimos niveles de incumplimiento tributario, por una economía poco dinámica que no está creciendo y por una carga tributaria profundamente regresiva que se recarga sobre impuestos al consumo. ¿Y qué tenemos? Que con el combo fiscal las tres causas estructurales del déficit se están profundizando. La economía va a crecer menos por el impacto sobre el nivel de consumo que tiene el IVA, sobre el gasto corriente que tiene el gobierno central, el recorte de la regla fiscal, se va a profundizar la regresividad de la carga tributaria y el fraude fiscal no se está atacando como se debería, más bien se promueve y se consiente con una cláusula de amnistía tributaria. Entonces, ¿qué tenemos? Unos ingresos que no están creciendo, con el combo fiscal se pueden ver más contraídos y la situación en la que estamos es muy crítica, porque no solo es con financiamiento que se puede financiar el Estado social, ya don Carlos Alvarado lo dijo, este combo fiscal es para endeudarnos más, pero ¿por qué no llegar a la solución de una vez? Mejorar el tema de los ingresos tributarios y así recuperar, en vez de estar pidiendo tanto financiamiento, depender de estas calificadoras de riesgo que no son objetivas, no son científicas, no son técnicas, y lo que vienen es nuevamente a evaluar qué tipo de política económica estamos aplicando, si desmantela el Estado Social de Derecho o si lo mantiene vivo, y si lo desmantela nos van a poner una calificación a la alta, y si lo mantenemos estable entonces inevitablemente va a ser a la baja. Okay. Gerardo Corrales, y vamos con los comentarios. Sí, respecto a su consulta, Laura, sí tiene que ver todos estos temas porque las agencias calificadoras están viendo el flujo de caja del emisor, en este caso el gobierno, y tiene pues un faltante que el Banco Central ha ratificado en alrededor del 7.5% del Producto Interno Bruto, o sea, hay un faltante más o menos de 4.500 millones de dólares anuales, que es lo que sirve de repago de los intereses y de la amortización de los inversionistas. Por eso el expediente 20.580, la aprobación de ese proyecto era crítica para esta reclasificación porque era como una luz verde en el sentido de que se iniciaba un proceso que desde hace prácticamente 2 décadas el país no ha tenido la capacidad de hacerlo, pero además porque recientemente el Banco Central hizo una revisión detallada y el presidente del Banco Central salió a manifestar que no es cierto que el expediente 20.580 solo daría 1.3 del Producto Interno Bruto. Están estimando 3.7%. De ese huequito del 7.5, que claro, es un huequito, porque daría 3.7. las agencias calificadoras y muchos de los cocientes estos toman en cuenta a lo sumo un déficit fiscal del 3% para tener mejores calificaciones. Entonces la promesa que hizo Carlos Alvarado en mayo fue eliminar el déficit primario, o sea, el faltante de ingresos respecto a los gastos corrientes, que hoy oscila alrededor del 3,5%. Si esa estimación en los próximos 4 años del Banco Central es correcta, quiere decir que con solo el expediente 20.580, sin tocar empleo público, sin entrarle al rediseño del aparato institucional, sin vender activos del Estado, estaría cubriendo el déficit primario, dejando nada más por fuera el tema de los intereses, que cada vez más absorben más porque la deuda ha estado creciendo, pero incluso la proyección del Banco Central da que si este es el comportamiento, el nivel de la deuda más o menos en el 2021 empezaría a caer. Esto es un documento reciente que el Banco Central publicó y que le mandó a la Asamblea Legislativa porque fue consultado al Banco Central sobre el expediente 20.580. Sí. Bueno, yo sé que ya hay réplica de Douglas Montero, pero vamos a leer los comentarios porque lo que ustedes como economistas han dicho ha generado interés. Jorge Morales García dice lo siguiente: ¿qué incidencia podría tener en la financiación en letras del Tesoro que hizo este gobierno en esta calificación? Eso dice Jorge Morales García. Norman Gutiérrez Solórzano dice: don Gerardo Corrales, si esta calificadora en el 2008 aprobó con AAA muchos bancos y a los 3 días se declararon en bancarrota,
que nos dice que las aprobaciones que aplican son objetivas y fallaron en el pasado, aún sabiendo que los que están detrás de estas son compañías que se benefician de las políticas fiscales a nivel mundial. Eso dice Norman S. Gutiérrez. Y también Rafael Rivas Duca dice, toman en cuenta las calificadoras de riesgo el insuficiente alcance del plan fiscal actual, el cual apenas recoge cerca de 1.5 puntos del PIB, de ese hueco del 7.5. Respuestas. Sí, con respecto a, okay. a esta Douglas última Montero. de don Rafael y lo que menciona don Gerardo también, y el estudio del Banco Central, vamos a ver, no es cierto que se cierre el déficit primario con el combo fiscal. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta los efectos contractivos que puede tener sobre la economía el plan fiscal y que ha demostrado en la práctica, en la evidencia empírica, que en todos los países del mundo donde la consolidación ha sido aplicada, o sea, aumento de impuestos al consumo, desmantelamiento de servicios públicos y austeridad salarial, en todos los países ha provocado regresividad de la carga tributaria, o sea, afecta más a los que menos tienen y provoca contracción de la economía. En Grecia, en el 2010, se aplicaron estas políticas y la economía se contrajo en un 30% del PIB. Costa Rica depende en 2/3 de los ingresos por impuestos al consumo. Si el consumo se reduce por el IVA, que es uno de los pilares del crecimiento económico, el consumo de los hogares, si el gasto del gobierno, que es otro pilar de crecimiento económico, se reduce por la regla fiscal, inevitablemente Costa Rica va a crecer menos económicamente. Y si crece menos económicamente, los impuestos y los ingresos del gobierno ingresan menos y crecen menos, que ya de por sí no están creciendo. Entonces no es cierto que lleguemos a ese 3%, no es cierto que se cierre el déficit primario, porque no se está tomando en cuenta el efecto contractivo que va a tener en la economía en su totalidad el combo fiscal. Entonces, ni siquiera ese 1.5 o ese 1.3 que nos promete ingresos tributarios, ni siquiera ahí podemos llegar porque puede ser menos por el efecto de contracción. Igual, el mismo Ministerio de Hacienda ha reconocido que no saben bien en cuánto tiempo van a ingresar la totalidad de los impuestos del IVA. Entonces, aún son puras expectativas de ingresos, no son expectativas o no son ingresos reales. Y nuevamente, el efecto de contracción va a reducir en mucha más medida la recaudación y eso no está siendo tomado en cuenta. El mismo Fondo Monetario Internacional tuvo que reconocer que ellos habían subestimado el multiplicador fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que habían creído que el gasto social no era tan importante. Después del tortón que se jalaron en Grecia, saca un documento teórico diciendo, no, el gasto social es 4 o 5 veces más importante para el crecimiento económico. Eso va a ver Costa Rica una contracción en la economía y entonces no vamos a llegar a cerrar el déficit primario. Okay. Gerardo Corrales. En cuanto a la pregunta de uno de los televidentes, efectivamente es clave esta clasificación, como decía, porque el gobierno está, digamos, apoyándose en una captación de bonos de 800 millones de dólares, que es parte del fondeo para pagarle al Banco Central las letras del Tesoro que vencen a fines de año. Okay. Entonces sí, es fundamental porque muchos de estos inversionistas interesados van a fundamentar su decisión de invertir o no en Costa Rica dependiendo de esas calificaciones y si no, por lo menos el plazo, el monto y la tasa de interés. En cuanto al tema de las agencias calificadoras, pues sí, claro, es un tema polémico, pero lo cierto es que los inversionistas locales e internacionales, los reguladores, el Comité de Basilea que establece las normas para los bancos, siguen utilizando esas calificaciones para determinar los niveles de riesgo y las exigencias de capital de los bancos que decidan comprar ese tipo de bonos. Tanto es así que los países y las empresas se siguen sometiendo a esas calificaciones para accesar fondos internacionales y también fondos locales. Aquí las operadoras de pensiones, a la hora de tomar sus decisiones, toman en cuenta las calificaciones de riesgo, que por cierto hubo una reforma reciente en la normativa del CONACYF que está aumentando el porcentaje que las operadoras de pensiones pueden invertir en el gobierno de un 50% a un 85%. Eso se puede interpretar como en este momento crítico, como que las autoridades le están dando oxígeno al gobierno para que las operadoras de pensiones locales puedan comprar más deuda interna, lo cual en mi criterio, bonos es una decisión errónea
porque está exponiendo a los afiliados de los fondos de pensión a un instrumento riesgoso, que tiene una calificación de riesgo especulativa y que ya en el 50% para mí era un nivel máximo en comparación con el estándar internacional, y más bien habría que diversificar buscando otros papeles para diluir el riesgo de cumplimiento de pago. En síntesis, bueno, aquí decía ahora don Gerardo Corrales, decía don Douglas Montero decía que no cree que se vaya a saldar esos 4.000 millones, esos 3.500 millones del déficit primario, ¿es así? Sí. ¿Verdad? Del déficit primario. ¿Usted cree que sí o no, como él lo sostiene, y que se va a contraer la economía, o sea que la gente va a consumir menos porque va a estar este impuesto al valor agregado en la canasta básica? Yo creo que el Banco Central... Vamos cerrando. Sí, el Banco Central es una entidad objetiva, es una entidad seria. El hecho de que saquen un documento oficial donde el cálculo que les da es 3.7%, conociendo los técnicos, han tomado en cuenta no solamente los aspectos expansivos, sino también los aspectos contractivos. Entonces yo sí creo que esa estimación del 3.7% tiene sustento, pero además el gobierno ha estado anunciando una serie de medidas de reactivación económica, que esa caída que se ha visto precisamente en los ingresos, que el día de ayer la ministra dice no crecieron los ingresos y los gastos siguen creciendo, en parte es porque la economía está desacelerada, vamos creciendo cada vez menos, de crecimientos que veníamos del 4 o 5%, hoy estamos más cerca del 2,5%, y por esa razón se han anunciado medidas de economía dual, de teletrabajo, de jornadas flexibles laborales, de pagos proporcionales de cargas sociales, para poder incentivar. Y en parte creo yo que el hecho de que se apruebe el plan fiscal sin que sea la panacea, sí da al menos una luz verde para que la gran incertidumbre, desconfianza que hay hoy, que ha frenado el consumo y que ha frenado la inversión de las empresas, desaparezca y que el país empiece a crecer, y con esto también los ingresos. Sí, yo en ningún momento negué la rigurosidad técnica o la capacidad técnica que da el Banco Central. Lo que estoy criticando y lo que estoy poniendo de relieve es que tiene una metodología muy específica para hacer sus estimaciones, y esta metodología inevitablemente es neoliberal desde un punto de vista ideológico, y el neoliberalismo no toma en cuenta los efectos contractivos que tienen sus políticas de consolidación fiscal, aun cuando el mismo Fondo Monetario Internacional ha tenido que reconocer a nivel teórico que sus ajustes fiscales son regresivos y son contractivos de la economía. Entonces es muy rigurosa la metodología del Banco Central, pero se le escapan variables que incorporar dentro de su análisis. Lo que yo pienso nuevamente es que las calificadoras de riesgo como tal, poco o nada les interesa si el déficit fiscal en este país se reduce. Nosotros podríamos elevar ese porcentaje de ingresos tributarios con políticas que ataquen el fraude, la corrupción, la evasión fiscal, mejorando las aduanas de este país, haciendo un plan de contingencia inmediata que nos permita recursos tributarios frescos mientras ingresan los recursos tributarios de lucha contra el fraude fiscal, y sí solucionar el problema fiscal. Ahora, nuevamente, no van a evaluar si el déficit baja, lo que van a evaluar es si Costa Rica aplica las políticas de desmantelamiento de su Estado Social de Derecho. A final de cuentas, esa es la evaluación en última instancia que van a hacer estas calificadoras, que estamos de acuerdo, mandan en el mundo, mandan en el acceso que tienen los países a los dineros, a los capitales, pero es triste vender la soberanía nacional a empresas muy poderosas que están ligadas a intereses económicos mundiales. Gracias a Douglas Montero, gracias a Gerardo Corrales por ponernos en perspectiva lo que va a ser la evaluación, la calificación de Moody's este 23 de octubre. Los tengo que dejar aquí e irnos de inmediato con otro tema.